Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver cuál es la manera más práctica, más fácil de aprender a manejar una motocicleta en tan solo 10 minuticos. Entonces, hay diferentes tipos de motocicletas. Primero, este tipo de motos grandes que traen acá un clutch, un embrague y que tenemos que estar enclochando cada vez que vamos a meter algún cambio. Existen otro tipo de motocicletas que son solamente acelerador, las motos automáticas. Una marca muy conocida, la de Yamaha, la Biwis, que es solo acelerador. Y otro tipo de motocicletas que no traen clutch, que no traen embrague, pero que igual hay que meter cambios. Un ejemplo claro de Yamaha, la moto Crichton. Entonces son diferentes formas para aprender a manejar motocicleta. El día de hoy vamos a empezar con la más difícil de todas y son las motos que traen clutch, las motos como esta. Entonces vamos a tomar como la lección más básica, que sería cómo aprender a arrancar la moto sin que se nos apague, que ese es el dolor de cabeza de todos. Así que amigos, vean todo el video, pero antes vamos con la intro. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handle. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer, obviamente, al empezar, venga para acá camarógrafo, al empezar con este tipo de procedimientos es, en el caso de la moto que yo tengo acá, esta moto no me prende si yo tengo, por ejemplo, la pata abajo. Enfoque la cámara, que la pata acá. Si yo tengo la pata acá, observen, yo la prendo, pero la moto inmediatamente me bota acá el error en la pantalla que me dice caballete lateral que se encuentra abajo. Acá. Observen. ¿Qué sucede si yo trato de meter un cambio en esta motocicleta? Si meto un cambio teniendo la pata abajo, automáticamente la moto se me apaga. Entonces, este tipo de motos, ese aspecto le da un plus de seguridad. Entonces, voy a subir la pata, la prendo, y lo primero que yo siempre le he dicho a las personas a las que he enseñado, que la verdad pues han sido muchas, en este caso la moto está en neutro. Entonces, lo más fundamental, lo más importante a la hora de aprender a arrancar una moto de estas es enclochamos acá, enclochamos y vamos a meter la primera velocidad. Yo estoy acá en un terreno plano, ¿no? Una circunstancia diferente sería en una calle empinada, ya sea si estamos ubicados hacia arriba o hacia abajo. En esa parte plana vamos a explicarlo de esta manera. Enclocho, meto el cambio y lo que tengo que hacer es muy sencillo. Yo siempre le digo a las personas a las que le he enseñado, vamos a mantener acelerada la moto y la vamos a revolucionar. Enfóqueme aquí el tablero. Voy a mantenerla acá, por ejemplo, a 2000, 3000 revoluciones más o menos. Y luego lo único que voy a hacer es ir soltando el clutch lentamente. Esto la verdad siempre ha sido un dolor de cabeza. Entonces, por ejemplo, yo acelero acá, suelto el clutch, suelto el clutch, suelto el clutch. Y cuando ya sienta que la moto se fue, suelto el clutch por completo. Termino de soltarlo. Entonces acá vamos a dar una pequeña curvita. Listo, ya arranqué la moto. La arranqué, la despegué. ¿Y ahora qué hago? Tengo que saber el punto exacto en el cual voy a meter la segunda velocidad. Entonces voy a dar acá la curva, enclocho la moto, doy acá la curva y lo único que voy a hacer es acelerar un poco hasta que yo sienta que la moto ya se está revolucionando. Se trata de aprender a escuchar la motocicleta. La moto prácticamente nos avisa cuando tenemos que meter el segundo cambio. Entonces vamos a hacer un recorrido contigo acá, camarógrafo, suba hacia atrás y vamos enfocando acá la pantalla de la moto. Por favor, manténgame enfocada la pantalla de la moto. Entonces meto cambio, acelero y suelto el clutch lentamente. ¿Listo? Ahí siento que la moto ya se fue. Acelero, acelero. Cuando siento que la moto me hace un ruido como extraño, que se está como forzando demasiado, automáticamente meto la segunda velocidad. Una recomendación muy importante, por favor, ténganla en cuenta. Si hasta ahora están aprendiendo a manejar moto, traten, en el caso de esta moto tiene 6 velocidades, pero si ustedes están aprendiendo a manejar motocicleta, entonces mi recomendación realmente, tal vez de las más importantes, es que
Punto número 1, no se metan a avenidas o calles muy transitadas, porque realmente aprender a manejar moto no es solamente aprender a arrancarla y aprender a meter primera, segunda, tercera. Hay algo muy importante que se llama la pericia, y la pericia es, a mí me ha pasado muchas veces cuando voy en carretera y veo a alguien que va en una moto muy atravesado, le pito, y esas personas apenas escuchan un pito como que intentan como caerse de la moto. Eso hace parte de los nervios. En ocasiones es muy normal cuando uno está aprendiendo a manejar. Entonces, primero, practiquen muchísimo en calles que no tengan mucho tráfico. Ojalá si hay calles vacías o si van a ir a una cancha, muchísimo mejor. Practiquen muchísimo la arrancada, la metida de las primeras velocidades, segunda, tercera. Cuando ya ustedes sientan que el tema de arrancar y de meter las marchas ya sencillamente lo tienen controlado, pueden intentar meterse a una calle que no sea tan transitada, pero que sí tenga algún flujo muy normalito de vehículos y de motos. Siempre manejen orillados, por la derecha. Y si hay semáforos, que no le pase lo que nos pasó a todo mundo, que uno llegue y se para en el semáforo, y cuando vamos a arrancar, se nos apaga la moto y atrás hay una cantidad de motos y carros echándonos pito, porque quedamos atravesados. Entonces, si van a llegar a una vía que tenga un semáforo, orilladitos, por si de pronto la moto se les llega a apagar, no tengan que aguantarse en todo ese poco de pito que les van a dar. Entonces, esa es una recomendación muy importante. Practicar antes de meterse a vías ya transitadas, obviamente. Es mucho más fácil, y lo voy a recomendar, aprender a manejar moto. Primero, motos que no tengan el embrague, el clutch, ya sea una moto automática o una moto en la que simplemente haya que meter cambios. Todas las motos que se les meten los cambios tienen que aprender a escuchar la moto para que no la vayan a forzar demasiado en la misma velocidad. La motico le va diciendo a uno, y si no, ustedes se pueden guiar en el tablero por las revoluciones. No es tan recomendable porque tendrían que ir agachados y estar viendo el tablero, y podría pasar que si alguien adelante frena o se les atraviesa algo, entonces se van a estrellar. Entonces, muy importante esa recomendación. En el tema de aprender a manejar moto, ya hablamos de la pericia y del tema de los nervios. Eso hay que aprender a controlarlo antes de decidir a meternos a carreteras. Lo otro es que ustedes acá me ven practicando, aquí muy pequeño, sin casco, antes de que empiecen a escribirlo en los comentarios, los elementos de protección. Lo más importante, el casco. El casco ante cualquier eventualidad, un accidente, una estrellada, que se nos atravesó algo, que el terreno estaba liso, que nos comimos un hueco. Si nos caemos, la mayoría de los accidentes fatales se dan por golpes en la cabeza. Entonces el casco va a reducir ese riesgo de que de pronto tengamos un accidente fatal. Por lo menos nos va a dar una posibilidad mucho más alta de sobrevivir a un accidente. Y si pueden, cómprense, ya hoy en día es muy fácil de conseguirlos, los accesorios para protegernos las rodillas, para protegernos los codos, los hombros, porque yo sé que todos salimos a manejar y ninguno cree que va a tener un accidente. Nadie sale a estrellarse, pero sí nos pueden estrellar. Si nosotros somos muy prudentes, de repente nos encontramos con alguien en carretera que no lo es tanto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese punto. Siempre manejar, yo diría que a la defensiva, estar pendientes que así llevemos la vía, tenemos que estar muy pendientes de la gente que va a cruzar, de un animal, absolutamente de todo, siempre precavidos. Y no excedan la velocidad. Cuando estén aprendiendo, por eso les digo primera, segundita, mientras la agarran el tiro, mientras la agarran la práctica, ya después se van soltando y van metiendo más marchas y van agarrando un poquito más de velocidad. Pero aprender a manejar moto es progresivo. Si pueden hacer un curso en una escuela, muchísimo mejor. Allí les van a enseñar lo que yo les estoy diciendo, además de que les van a explicar cada una de las señales de tránsito, porque son muy importantes. Y entonces básicamente eso. Ahora, esto es en lo plano. Ya cuando vamos a pendientes, la cosa se complica un poquito más, sobre todo si son motos de estas. Entonces, una explicación rápida. Vamos a suponer que estamos en una subida y que yo acabo de parar en una subida y la moto la tengo, por ejemplo, en primera. ¿Qué tengo que hacer ahí? O sea, tengo la moto en primera, la tengo enclochada y la tengo frenada. ¿Con qué freno más fácil? ¿Con qué es más seguro frenar? ¿Con el freno de disco delantero, si tiene freno de disco, o con el freno de pedal? Que también hay motos con freno de disco atrás. Entonces, ¿qué es más seguro para mí? ¿Frenar con el de mano o con el de pie? Bueno, pues les comento, les voy a decir cómo lo hago yo. Si yo freno en una loma y tengo la moto, obviamente la dejo con cambio, la dejo en primeradita. Y lo que hago es que me apoyo en la pierna izquierda. ¿Qué hago yo? Mantengo la moto frenada con el frenito de pie. Más nada. ¿Qué pasa cuando ya voy a arrancar?
ya no tengo que meter cambio, el cambio lo tengo ya, la está en primera. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? La lección que tuvimos ahorita, acelerar e ir soltando el clutch. Algunas personas ya eso lo hace uno, digamos que en un medio un poco más avanzado. Yo puedo no frenar con el de pie, o inclusive puedo colocar la moto en neutro, en la loma, bajo los dos pies, mantengo la moto frenadita con el de mano, y apenas cambia el semáforo, lo que hago es que enclocho, meto cambio, bajo el pie, freno con el de pie, y el mismo procedimiento, acelero y suelto despacito. Pero esas son cositas que ya ustedes van a ir aprendiendo por el camino, cosas que se las van a ir dando la experiencia, los kilómetros que vayan sumando. Entonces, lo más importante para aprender a arrancar una moto de estas es estar tranquilos. Se les va a pagar muchísimas veces, a todos nos ha sucedido, que de repente aceleramos muy durito y la moto empieza a cascabillar y se nos apaga. Eso suele pasar. Por ejemplo, el camarógrafo que yo tengo acá en este momento está en el proceso de aprender a manejar moto. ¿Qué otra cosa nos puede pasar? Para que estén muy pendientes, que si van en tercera y ustedes tuvieron que frenar, pero no enclocharon la moto, pues la moto se les va a apagar, les va a sacudir y se les va a apagar. Entonces, si ustedes van en tercera y ven que van a reducir la marcha, a medida que reduzcan la marcha, si ustedes ven que ya es posible, entonces enclochan, sacan un cambio. Y cuando ya se van a detener, obviamente la moto tiene que quedar en primerada o en neutro, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, son cositas que les van a suceder, que se les va a apagar. Ahora, a veces cuando vamos a arrancar y soltamos muy duro el clutch, suele pasar con algunas motocicletas que la moto tiende a levantarse de la llanta delantera, porque soltamos el clutch de manera muy brusca. Entonces, muchísimo cuidado con eso. Y yo creo que vamos a dar otra vueltica acá, otra pequeña muestra, y ya terminaríamos el video por el día de hoy. Esto es una lección cómo arrancar, lo más básico del más aprendiz. Entonces vamos a hacerlo nuevamente. Prendo la motocicleta, camarógrafo, para que me enfoque los pies, cómo es el tema de, listo. Prendo la moto, la enclocho, meto primera, bajo el pie acá, me apoyo y ahora acelero. Y suelto el clutch suavecito y me fui. Listo, me fui solo. ¿Qué hago ahora? Meto segunda y listo. Vamos a devolvernos acá. Frené, bajo la marcha, a primera nuevamente, acelero muy suave, voy soltando el clutch, acelero, meto segunda, suelto el clutch. Entonces, voy a parar. La moto mía la puedo mandar a neutro de una vez. La pongo en neutro, bajo la patica y listo. Entonces, una lección, yo creo que muy sencilla, muy básica para el día de hoy. No se les olvide suscribirse al canal. Si el video les gusta, por favor, déjenme su buen like y su comentario. Y como siempre, saludos desde Colombia. Chao, chao. Ahora usted va a aprender a manejar moto. Dos. ¿Dos qué?